Pues gracias, muy buenas tardes y bienvenidos al Senado de la República de nuevo a quienes nos acompañan en este panel inserto dentro del programa de este ejercicio de las comisiones para la igualdad de género y justicia sobre el tema tan importante de las mujeres en el sistema penitenciario, el reto de impartir justicia con perspectiva de género, y vamos a dar inicio a este panel, debate, que se denomina Acceso a la Justicia de las Mujeres. Nos acompañan Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Rosalinda Salinas, directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, Cruz Arteaga, visitadora de la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Suyem Molina, defensora pública de Costa Rica, para hablarnos sobre un modelo en donde se apliquen buenas prácticas. Y bueno, yo solamente comentarles que de acuerdo al informe especial emitido en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el estado que guardan los mismos en mujeres internas en centros de reclusión en la República Mexicana, se menciona que se observó del año 1997 a 2013 un crecimiento de población femenil del 175.04%, lo cual implica un incremento vertiginoso en el número de mujeres que se encuentran recluidas, manteniendo año con año una tendencia de entre 4 y 5% de la población penitenciaria total. Y bueno, por eso uno de los temas fundamentales en este tema es justamente cómo estas mujeres tienen garantizado realmente el acceso a la justicia. De algunos datos estadísticos importantes, pues es por ejemplo que de las 254.469 personas que están en centros de reclusión penitenciaria, 13.448 son mujeres. Las entidades federativas que tienen más mujeres en reclusión son el Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Puebla y Baja California. Las entidades federativas que tienen más mujeres en reclusión del fuero federal es Baja California, Jalisco, Estado de México y Guerrero. Y sin más preámbulos, pues pasamos a este panel y al desarrollo de cada una de las participaciones de quienes en él intervienen. Y yo le daría la palabra en principio a Mario Alberto Torres López. Él es director general del Instituto Federal de Defensoría Pública a partir de 2012, del 16 de julio. Él obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el grado de maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesor por oposición de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual imparte la cátedra desde 1978. También ha impartido materias relacionadas con el derecho penal en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y en diversas universidades públicas y privadas en la República. Ha recibido, entre otras distinciones universitarias, las palmas académicas y el diploma al mérito universitario por parte del rector y el reconocimiento por 30 años de servicios docentes. En el ámbito profesional se ha desempeñado como agente investigador del Ministerio Público del Distrito Federal, abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, jefe de la Unidad Jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación, asesor jurídico de fideicomisos privados e instituciones bancarias, gerente jurídico contencioso del Banco Nacional de Crédito Rural, titular de la ahora Unidad de Defensa Penal y Evaluación del Servicio en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, director de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por último es autor de diversas obras y ha escrito diversos artículos en materia
penal. Le damos la palabra a Mario Alberto Torres López. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ortega Martínez. Y ante todo, pues por su conducto, agradecer a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo la invitación precisamente para participar en este foro. Agradezco mucho a ustedes su presencia. El acceso a la justicia, bueno, es un problema que enfrentan todos los estados modernos y sobre todo cuando existen algunas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué podemos decir del acceso a la justicia en nuestro país? Bueno, primero tendríamos que hacer una división tajante entre lo que son delitos de orden federal y delitos del fuero común. Déjenme comentarles que la mayor parte de donde podemos encontrar precisamente cuestiones de género y que deben tomarse en consideración al juzgar y también al defender, ¿por qué no? Ocurre en los delitos del fuero común, sobre todo en esos delitos que están vinculados con la violencia de género. En materia federal, sin embargo, el catálogo de los delitos puede ser muy amplio, pero en realidad son pocos los que llegan a cometerse, y debo decirles que de acuerdo a los registros que tiene el Instituto Nacional de Defensoría Pública y de las mujeres que defiende, el instituto aproximadamente lleva entre un 75 y un 80% de las acusaciones en materia penal federal. Entre ellos se comprenden hombres y mujeres, o sea, personas que no tienen abogados particulares, pero de acuerdo a los, digamos, cálculos que hemos tenido, más o menos el índice promedio en el que intervienen las mujeres es un 10%. ¿En qué tipo de delitos? Bueno, hay delitos muy serios, muy graves, como delincuencia organizada, algunos delitos contra la salud que son graves. Hay otra cuestión relacionada con falsificación de documentos y otros varios, pero básicamente en esos encontramos nosotros la participación precisamente de mujeres. Efectivamente, hemos coincidido desde hace varios años en que se debe juzgar con perspectiva de género. Las mujeres se encuentran precisamente por este tipo de roles que clásicamente se habían visto prejuicios en situaciones en que pueden estar o se colocan en estado de desigualdad respecto de los hombres. Tal vez el mismo delito cometido por un hombre se ha visto con menor grado de culpabilidad. Sin embargo, bueno, todas estas cuestiones han estado cambiando. Nosotros, de alguna manera, hemos garantizado el acceso a la defensa, teniendo defensores públicos en todos los lugares en que esa defensa se requiere en materia federal. Y así tenemos nosotros defensores públicos en todas las agencias, unidades, subprocuradurías, fiscalías, que pertenecen a la Procuraduría General de la República y llevan precisamente los delitos de orden federal. Igualmente los tenemos en los juzgados de distrito, que son precisamente los órganos de impartición de justicia en materia federal. Así también los tenemos en los tribunales unitarios de circuito, en donde se llevan a cabo apelaciones, impugnaciones, de tal suerte que no importa si sea hombre o sea mujer, si una de estas personas requiere la participación de un defensor público. ¿Por qué? Porque no tiene recursos para cubrir, digamos, un defensor particular. Ahí está, lo tienen precisamente a la mano. Pero quiero comentarles que la condición de vulnerabilidad que se puede presentar en las personas acusadas de un delito o sentenciadas no está relacionada únicamente con la cuestión de género, sino que puede estar además asociada a otros factores. Por ejemplo, nosotros llevamos la defensa de mujeres indígenas.
Entonces ahí como que se presentan otras circunstancias, además, ¿sí?, de las propias del género, que tenemos nosotros que también de alguna forma hacer frente. ¿Y cómo hacemos frente precisamente a esta situación? Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública se ha preocupado desde hace más de 10 años en contar con un cuerpo de defensa bilingüe en materia indígena. Actualmente tenemos 41 personas que integran ese cuerpo, entre defensores y oficiales administrativos que también son abogados, y que en total están dominando o estamos nosotros cubriendo unas 34 lenguas, ¿sí? Excepcionalmente nos piden precisamente un defensor o una persona que conozca otra lengua indígena, y bueno, ya recurrimos al INALI o al CDI para hacer frente precisamente a ese requerimiento. Entonces, ante este tipo de situaciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 830 defensores públicos. Están repartidos, ¿sí?, en todo el territorio nacional, cubren el servicio en 168 ciudades y poblaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en materia federal en relación a los estados o las entidades en donde ya se implementó el nuevo sistema de justicia penal, el sistema de justicia penal acusatorio? Pues miren, los reportes que tenemos desde el 21 de octubre de 2015 es que en Zacatecas, ¿sí?, hemos defendido a 12 personas, en Yucatán a 5, en Durango a 13, en Guanajuato a 12, en Puebla a 14, en San Luis Potosí a 5, en Baja California Sur y en Querétaro no hemos tenido ninguna defensa de mujeres. De ese total de mujeres, ninguna precisamente tenía el carácter de pertenecer a una comunidad o a un pueblo indígena. Yo quisiera hacer un poco más, digamos, evidente el trabajo que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública, y hay casos simbólicos para nosotros, y me permití traerles un pequeño video, si me permite, senadora, es de unos 5 minutos, creo que estoy dentro del tiempo, ¿no? Si me permite y si estamos en posibilidad de ponerlo. Esto es San Dionisio Ocotepec, en Tlacolula, Oaxaca, a poco más de 65 kilómetros de la ciudad capital. Tiene 5,000 habitantes, la mayoría indígenas. Doña Hermilda García es viuda de 72 años de edad. Pertenece al grupo étnico zapoteco del Valle. Habla poco o nada el español. Hace un par de años, como siempre, Hermilda salió a trabajar. Un policía ministerial estatal la detuvo durante un operativo. En la bolsa derecha de su mandil le encontraron poco más de 21 gramos de cocaína. Hermilda fue remitida al juzgado primero de distrito. Ahí la asistió un defensor público bilingüe del Instituto Federal de Defensoría Pública.
y se sintió tranquila, se sintió gusto porque cuando la vi primero no paraba de llorar, no estaba desesperada, estaba triste, y ya cuando le expliqué cuáles son sus derechos y cuál es la calidad con que estaba ahí y las posibilidades de defensa, pues obvio que se sintió más tranquila, se sintió protegida. Hasta ese momento, doña Hermilda explicó lo que pasó durante su detención. Explica que estando en el lugar donde menciona como barranco, que es afuera de Mitla, las personas que lo detuvieron la sacaron del carro y la pararon junto a la camioneta, donde le metieron su bolsa de tortilla en la cabeza, y entonces le golpearon, le dieron de golpes con la cabeza, no saben con qué era, pero le lastimaron el ojo y además hicieron disparos, amenazándola con que la iban a matar si no señalaba a dónde llevaba la droga a vender. Durante su declaración aseguró que una de sus clientas le pidió como un favor entregar un envoltorio en una comunidad llamada Chichipan a cambio de 300 pesos. Sin embargo, enfrentó el proceso por delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio en su hipótesis de venta. 3 meses después, el juez primero de distrito del estado determinó que se acreditó el delito. Sin embargo, la defensa argumentó que la defendida no conocía el narcótico denominado clorhidrato de cocaína, así como sus condiciones personales, sociales, culturales y económicas. Oaxaca es un estado pobre, como algunos otros de la República Mexicana. Eso significa que muchas personas carecen de recursos para enfrentar un procedimiento penal, y todavía más cuando además se es indígena, pues se tiene una doble barrera. Entonces, el instituto lo que pretende es garantizar ese derecho de defensa en igualdad de condiciones como para cualquier ciudadano que no es indígena. Finalmente, se dictó sentencia absolutoria a favor de doña Hermilda. El Consejo de la Judicatura, hoy, Óscar Valleza. Bueno, como verán, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene que hacer frente a muchas circunstancias para poder llevar a cabo una defensa adecuada. Primero, tomar en consideración si es hombre o mujer, ver sus condiciones económicas, además también su condición cultural, y desde luego saber si existe o no alguna cuestión relacionada con un pueblo o comunidad indígena. Creo que ya me pasé del tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces, les comentaba yo que el Instituto Federal de Defensoría Pública no solamente lleva a cabo la defensa en averiguación previa, en primera instancia, en segunda instancia, sino también cuando ya se ha dictado una sentencia, también el servicio se otorga en ejecución de sentencias. De hecho, existen 3 juzgados especializados en materia de ejecución en el Distrito Federal, en los cuales tenemos adscritos a 3 defensores por juzgado, o sea que hay 9 defensores públicos. Y bueno, son los datos que les puedo yo compartir. Le comentaba yo y se los hice saber por escrito, este tema es tan importante que los defensores públicos están preparándose en el tema. Precisamente ahorita tengo que ir a San Lázaro al taller sobre defensa penal con perspectiva de género que nuestros defensores públicos están tomando. Así es que, como les hice saber en la contestación a la atenta invitación que nos hicieron,
me tengo que retirar. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, ojalá y otro día podamos tener más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Mario Alberto Torres López, titular de la Defensoría Pública en materia penal, y pues le agradecemos que nos haya compartido sus reflexiones desde la óptica de esa institución. Muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pasaremos entonces a la exposición de Rosalinda Salinas, directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, para abordar el tema de este panel, y me permito dar una breve referencia curricular. Rosalinda Salinas es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Desempeñó diversos cargos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, siendo el último el de segunda visitadora general encargada de violaciones a derechos humanos en centros de reclusión, desde donde formuló recomendaciones sobre la red de trata al interior de los centros de prisión del Distrito Federal y el pronunciamiento general sobre niños y niñas, hijos de madres y padres en prisión, entre otros. Actualmente ella es directora general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, responsable de la atención de organismos internacionales de derechos humanos. Ha participado en la redacción de diversos informes especiales como el de Defensoría de Oficio, Juzgados Cívicos, Reclusorios y Salud de Reclusorios. Actualmente, además, es consejera editorial del periódico Reforma, sección Justicia. Bienvenida al Senado. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias a las y los organizadores de este foro. El valor lo tiene en sí el contenido del foro, pero además poder estar en este espacio es singularmente importante, dado que las memorias o los datos que de esta mesa salgan, esperemos que se puedan contener en la ley de reinserción, en diversas normas que tiendan a un uso cada vez menos frecuente de la prisión, una prisión que tenga más visible a las mujeres y por supuesto a los niños y niñas que vivan con ellas. Primero, y después de ver el video que nos presentó el licenciado Mario Alberto Torres, me parece que es muy importante decir que después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y los alcances del artículo primero constitucional, el principio pro persona, la interpretación conforme, la incorporación de todos los tratados e instrumentos internacionales con la mayor protección al marco normativo de uso cotidiano en nuestro derecho doméstico, refleja que hay dos Méxicos: un México de las leyes o un México normativo y el México de a pie. Y lo que vimos con el video de la señora Hermila, si no me equivoco, refleja claramente esa situación. Y entonces nuestro desafío principal está en reducir esa brecha que hay entre esta cantidad de normas y de legislación. Creo que somos un país que produce una buena cantidad de normas, pero que luego a la hora de la aplicación no suceden tanto. Y ese es el principal desafío: cómo llevamos estas normas a la vida cotidiana. El paradigma de la igualdad, desde cómo está reconocido el principio del derecho a la igualdad jurídica en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales, nos ha hecho también tener una figura icónica desde hace años que representa esta justicia
con una venda en los ojos. Y esta brecha que tenemos que acortar inicia por quitarle esa venda de los ojos a la justicia para que sea una justicia que mire, no puede ser una justicia que hable de una igualdad entre hombres y mujeres cuando históricamente hay una desigualdad dada por los atributos que se le han concedido a hombres y a mujeres a raíz de características biológicas que luego se convierten en características sociales y que constituyen estas identidades de género. Y a partir de ello, entonces, hay diferencias en las que los hombres tienen determinadas tareas, las mujeres otras tales, hay a quienes se les premia o reconoce ciertas actitudes o habilidades y a quienes se promueve que las minimicen. Entonces, este análisis de contexto, lamento que se haya ido el licenciado Mario Alberto, pero qué gusto que esté la doctora Suyem, porque también es defensora, y creo que es ahí en donde toca quitar esa venda de los ojos a la justicia y hacer hoy una defensa que parta de un análisis de contexto, sí, desde luego de un análisis de género, pero también de un análisis de contexto, porque es innegable, nos proporcionaba unos datos que decían que entre el 75 y el 80% de las acusaciones en materia penal federal que representa la Defensoría de Oficio Federal son para mujeres. Y la Defensoría de Oficio, como ustedes saben, está designada para aquellas personas que no pueden pagar los servicios de un abogado particular. Eso quiere decir que son mujeres que están en situación, si no de pobreza extrema, sí al menos no cuentan con recursos para pagar una defensoría particular. Y también, por otro lado, hay que hablar de la feminización de la pobreza. Y esta feminización de la pobreza tiene esta histórica tradición en donde las mujeres se quedan en el hogar, y ese trabajo, al no ser un trabajo remunerado, va haciendo que las condiciones y las de desigualdad se vayan acrecentando. Y entonces, cuando se presentan dos personas, hombres y mujeres, ante un tribunal, la igualdad no puede ser igualdad en sí misma, ni puede ser esa justicia ciega, porque las mujeres delinquen por ciertas razones que están asociadas con ese contexto de vida, con una historia personal, con una historia de lazos, ahorita veremos en la presentación, y entonces es necesario particularizar este derecho de la igualdad ante la justicia, pero viendo estas condiciones particulares. Y ojalá la ley que está ya avanzada pudiera hacer énfasis en que tiene que hacerse, como parte de la defensa, un análisis contextual, no solamente de la comisión del delito, de los hechos en sí mismos, sino de la persona, porque si no, lo que estamos haciendo es despersonificar, deshumanizar la justicia. Y precisamente, si hay un anhelo de la reforma constitucional y un anhelo democrático y social por el que hoy nosotros estamos aquí, pero otros tantos están luchando y otros tantos están haciendo otra serie de actividades, el anhelo es que tengamos una sociedad más justa, y eso no se va a lograr si no vemos a cada quien por sus particularidades y por su historia. Ok, dicho esto, ¿cómo le avanzo? Ok, dicho esto, quisiera seguir con algunas reflexiones. El delito es un fenómeno netamente social. Cada quien ha tenido una historia, unas características de vida y un contexto de desarrollo. Y en ese contexto de desarrollo se van produciendo ciertos fenómenos o ciertas relaciones, vínculos o aspiraciones que hacen que una persona pueda o no delinquir. Y aquí hay una situación importante que me gustaría destacar. Hoy creo, sin duda alguna, que nos hemos convertido en una sociedad
de intereses más que de valores. Y esto es una reflexión para todas y todos. ¿Por qué tenemos a jóvenes de 16, de 14 años, de 17, robando principalmente teléfonos celulares? ¿Por qué tenemos un 80% de población reclusa relacionada con robos, con delitos patrimoniales? Porque hay un sistema en donde los intereses, en donde las posesiones te dan un cierto nivel. Y eso tiene que ser una reflexión colectiva, porque todos estamos en esta situación y en esta sociedad. Platicaba un adolescente en una comunidad, le preguntaba a una persona que nos acompañaba cuando tuve oportunidad de compartir con la licenciada Cruz algunas visitas a las comunidades para adolescentes, y le comentaba al camarógrafo que nos acompañaba, porque fue con quien finalmente se identificó, y le decía, oye, ¿tú más o menos cuánto ganas al mes? Y le decía el camarógrafo, pues al mes, pues ya sin descuento, más o menos como 20,000. Y la respuesta del joven fue, ¿20,000? No, a mí eso no me alcanzaría. Y era un joven de 16 años. Yo, ¿qué necesidades puede tener un joven de 16 años que no le alcanza con 16,000 y entonces siente que tiene la necesidad de robar? El día de ayer se publicó una nota en un diario anunciando un robo de unos jóvenes a una tienda de celulares precisamente. Entonces, donde estas necesidades creadas parece que se vuelven necesidades ordinarias o de base, la reflexión tiene que saltar para quienes vamos creando esta sociedad y apuntar hacia esa sociedad de valores. Y el principal valor es la conciencia de ver a las personas. Bueno, que me tengo que apurar. La mujer delincuente transgrede estigmas sociales y normas jurídicas. Pues sí, porque normalmente la mujer tiene esta idea de que tiene que ser una mujer que se dedica al hogar, que esté en su casa, donde la agresión o la delincuencia no es necesariamente connata a su sexo, sino que va trastocando estos roles de género. Ya decíamos, socialmente, desde la historia las mujeres han ocupado una posición subordinada a la de los hombres y los roles de género se han ido formando con respecto a esta diferencia. Quiero saltarme, porque ahí, miren la definición que pone Lombroso sobre la mujer delincuente, y dice que es la dona delincuente, la mujer nata, epiléptica y loca moral, desalienada y pasional. Entonces, ya de entrada, la mujer delincuente tiene en sí misma problemas, o sea, no hay una voluntad de querer cometer un delito, sino que su naturaleza está de tal forma trastornada que entonces esa mujer que debía haber sido alienada, no pasional, tuvo esta deformación y entonces fue que cometió un delito. Entonces, la voluntad de la mujer en cometer un delito en esta definición no está presente. Ajá, la que sigue. Bueno, estos son datos de cómo están los centros de prisión en el Distrito Federal. Un 5% del total de personas privadas de libertad son mujeres. La mayoría tienen delitos o de robo o delitos contra la salud. Y en estos delitos contra la salud, normalmente las mujeres están relacionadas en aspectos que, si son detenidas, no afecta a la estructura del grupo de delincuencia organizada. Es decir, son mujeres que se encargan de algunas tareas de menor relevancia y que precisamente son utilizadas incluso en sus cuerpos para el fin último de la organización. Okay. Les quiero nada más comentar un dato relevante de un estudio que hizo la doctora Saola
cuando mide cómo se ha sancionado a las mujeres y a los hombres por el delito de homicidio. Y entonces, cuando toma su muestra de las personas a las que va a entrevistar, toma a 400 personas y del total de mujeres, que eran el total de mujeres que habían cometido homicidio, podemos ir más adelante, más. Ajá. tomó 50 mujeres por esta representatividad que suponía tener a 50 mujeres y a tantos hombres, y esas 50 mujeres representaban el 100% de mujeres dentro del sistema penitenciario que habían cometido un homicidio. En el caso de todas las mujeres y los hombres que fueron estudiados, pues, se notó que a las mujeres se les sanciona con 1/4 parte de aumento en la sentencia respecto que de los hombres. Y eso quiere decir que en promedio los hombres que cometieron un homicidio tenían por sentencia 18.6 años, en tanto que las mujeres tenían 23 años. Desde luego que los delitos de homicidio, las características o agravantes o atenuantes eran más o menos lo mismo. Y eso quiere decir que esta diferencia o que la justicia vea a quién está juzgando, lo está viendo con estos lentes del estigma de los roles de género. No hay otra forma de leer esos datos. El siguiente, por favor. Normalmente los casos de homicidio en las mujeres estaban relacionados con personas que tenían un vínculo familiar y los hombres no tanto. Entonces, en las mujeres hay un sentimiento que puede ser o de amor o de dependencia o de odio. Y en el caso de los hombres, la comisión del delito más bien obedece a ver en el otro un rival o una persona con quien tiene cierta competencia, pero normalmente en esos casos no hay un delito de homicidio al menos. Podemos avanzar más. Detrás de estos patrones de género, según este estudio del que les estoy hablando, un 70% de las mujeres que cometió homicidio había sufrido un maltrato o abandono por parte de su familia y 66% la recibió por parte de su cónyuge. Esto quiere decir que muchas de las mujeres han vivido, se han familiarizado y socializado con un modelo de violencia. Pasan de la violencia en la casa, de la infancia, a la violencia en casa por parte del marido. Y si cometen algún delito, a la violencia por parte de las instituciones. Y esa violencia, y creo que por el tiempo más o menos aquí me voy a detener y voy a ir cerrando, esa violencia sigue cuando pensamos en este sistema de prisiones. Y si yo hoy les preguntara cómo construimos una prisión para mujeres, si nos dieran ahorita mismo un cheque en blanco y nos dijeran, ¿pueden ustedes construir una prisión para mujeres? ¿Cuál sería el modelo? ¿A qué necesidades se atenderían? ¿Cuáles serían las principales áreas que ustedes creen que debería de tener un modelo idóneo de cárcel para mujeres? Porque siempre decimos, las cárceles son un modelo masculino traspolado para el uso de mujeres. Y es cierto, nada más esta pregunta yo se las dejo a ustedes para que ustedes hagan la reflexión de qué tan claro tenemos cuál sería ese modelo. Más allá de relacionar a las mujeres en su rol materno, porque entonces ahí podríamos decir, bueno, necesita haber un servicio médico con ginecólogo y un lugar con el que estén con los niños. Sí, pero la mujer no solamente es mujer cuando es madre, la mujer es mujer desde que nace y sin ser madre hay condiciones especiales que atender para hacer este modelo de reclusorios. Y eso ojalá también lo podamos platicar más adelante para establecer algunas condiciones de un modelo de reclusión para mujeres. Digo que no es lo ideal, la pena privativa de libertad debería de ser el último recurso,
Pero si llegamos a ese último recurso, ¿cómo propondríamos como sistema mexicano un centro para compurgar penas especial para mujeres? Quisiera regresarle algunas y cerrar ahí, un poco más, otra más, ahí. Cierro con esto. ¿Qué hacemos en esta intención de generar esta normativa de reinserción social con perspectiva de género? Hay dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno es que le tenemos que dar la voz a las mujeres que cometieron el delito. Es importante acercarnos, es importante compartir su cotidianidad, sus preocupaciones, sus éxitos y sus fracasos, porque ese es un aprendizaje que viene del campo mismo. Y dos, hay que hacer análisis de circunstancias contextuales de la comisión del delito. Bueno, pues yo más o menos con esto termino por razón de tiempo. Sin embargo, si es necesario, con mucho gusto dejo la presentación. Y bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento, decir que el reto no es menor, hay que remontar años de esta diferencia histórica, y en donde ahora, para lograr esa anhelada igualdad, pues hay que trabajar partiendo de las diferencias, tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. Y bueno, pues nada, que todo este trabajo de esta mesa y de todo el seminario y todo el taller que se ha hecho aquí sirva para las mujeres privadas de libertad y aquellas quienes están en algún proceso de justicia. Gracias. Muchas gracias a Rosalinda por compartirnos estas reflexiones tan interesantes, pero que además tocan aspectos fundamentales de lo que queríamos llegar a este foro, justamente en el momento en que en el Senado se construye una reforma legal importante, como es la Ley de Ejecución Penal, y que yo creo que son todas estas observaciones muy atendibles. Y pasamos a continuación a la exposición de Cruz Arteaga Chicotencat. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es visitadora adjunta de investigación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ocupa el cargo de subdirectora de área y coordina el equipo de atención integral a quejas de mujeres privadas de libertad, es miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos, ha participado en diversos cursos de formación sobre temas de género, derechos humanos y en el diplomado Negociación, Mediación y Construcción de Consensos del CIDE, entre otros. Muy bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores a esta invitación que nos permite transmitir lo que hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación a las personas privadas de libertad, particularmente mujeres, y comentarles un poco la intervención que hemos tenido en relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal que se está discutiendo, que se está construyendo, y que me parece importante esfuerzos como estos para escuchar todas las voces o las más voces posibles, y que puedan irse incorporando las necesidades específicas y todos aquellos elementos que contribuyan a que haya una ley fortalecida. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal nos planteamos integrarnos a la revisión del proyecto de ley de ejecución penal, ley nacional, tomando en cuenta que en el Distrito Federal hay un aproximado de 37.200 personas en reclusión, entre hombres, mujeres y adolescentes. De este número hay aproximadamente 2.000 mujeres privadas de libertad en 2 centros de reclusión.
Ya eso de antemano nos da pues una razón importante, porque es un alto porcentaje de la población penitenciaria nacional la que vive en el Distrito Federal, en los centros de reclusión. Y lo que establezca la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues impactará directamente a esta población. De ahí el interés de la Comisión del Distrito Federal. Por otro lado, nos interesa mucho que haya una visión de derechos humanos en este cuerpo normativo. Para nosotros, bueno, es muy importante, es nuestra encomienda, nuestra razón de ser, y pues bueno, ahí estamos. Y otra de las razones por las que a nosotros nos interesó participar en esta discusión fue porque consideramos que la normatividad del Distrito Federal tiene avances muy importantes, cuestiones que deben de tomarse en cuenta y de incorporarse y que no debemos dejar perder. Lamentablemente encontramos porque muchos de ellos no estaban incorporados. Este esfuerzo que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue en coordinación con algunos académicos y con algunas organizaciones de la sociedad civil, y el resultado de ese esfuerzo fue entregado al área correspondiente aquí en el Senado a fin de que pudiera ser tomado en cuenta. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de la segunda visitaduría, atiende las cuestiones de cárceles, y en la segunda visitaduría tenemos un equipo de mujeres especializadas en atender las quejas de manera integral. Esto quiere decir que en el abordaje que tenemos en la investigación de los casos que nos llegan, tratamos de tener esta visión integral y acercarnos al contexto, a lo que mencionaba la maestra Rosalinda Salinas, es decir, saber quiénes son esas mujeres, de dónde vienen, quiénes son, si tienen hijos, si no tienen hijos, tienen familiares, qué problemática presentan, qué pasó con ellas, qué las llevó al centro de reclusión. No quiero decir qué las llevó a delinquir, porque no todas las personas que están en los centros de reclusión cometieron un delito, máxime en el caso de las mujeres. Ahorita que intervino el defensor público, comentaba, bueno, está la normatividad y el servicio para todas las personas, independientemente de si son mujeres y hombres, y eso no puede ser así. Eso no puede ser así, porque las mujeres tenemos necesidades específicas, tenemos razones también específicas que nos llevan a ponernos en una situación de riesgo o en su momento a cometer ilícitos. Entonces no llegamos a las cárceles las mujeres por las mismas razones que los hombres, y las mujeres tenemos características específicas que hacen necesario que haya una visión específica para ellos, para ellas, la perspectiva de género. No en vano ha sido ya una preocupación tanto nacional como a nivel internacional, y que se han establecido protocolos, el de la Suprema Corte, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género. De ahí que haya sido, que sea un ámbito importante para la Comisión participar en la discusión de la ley, en esta ley, y hacer visibles las necesidades de las personas en reclusión, en este caso particularmente de las mujeres, en el Distrito Federal. De la revisión y análisis que nosotros hicimos del proyecto que se está discutiendo, o uno de los proyectos que se están discutiendo, encontramos que se establece que entre los derechos de las personas privadas de la libertad, específicamente de las mujeres, establecen el derecho a la maternidad. De entrada eso a nosotros nos pareció bastante complejo. Independientemente si están las mujeres o no están las mujeres en reclusión, tenemos derecho a la maternidad. Ese no es un derecho que nos concedan, ni que nos reconozcan, lo tenemos, no lo perdemos con la situación de privación de libertad, ni siquiera en el momento que estamos sentenciadas. Por otro lado, el derecho a tener a sus hijos consigo. Esta cuestión nosotros la analizamos desde la posición de que es un derecho de las madres tener a sus hijos, o es un derecho de los hijos a estar con sus madres, ¿sí?
Entonces, aquí esto nos lleva a plantear una de las observaciones generales que nosotros realizamos, que es que esta ley no tiene perspectiva de género, ni como uno de sus principios rectores, ni en su lenguaje, ni en las disposiciones que contiene. Un segundo punto es que tampoco tiene como principio rector el interés superior de la niñez, ¿sí? Bien, por otro lado, hay una cuestión, otras observaciones que nosotros realizamos, por ejemplo, como en el de la atención a la salud. La ley establece, sí, la atención a la salud, pero no se atiene a los más altos estándares nacionales e internacionales. No tiene, voy a leer un poco, no establece un abordaje específico para las personas con discapacidad psicosocial bajo los nuevos paradigmas que prevalecen actualmente. No reconoce la salud bajo el máximo estándar y invisibiliza a las personas que viven con alguna discapacidad, entre otras cuestiones. Y esto lo resaltamos porque pues, hay un número importante de mujeres que están en estas condiciones. Y no solamente mujeres, también tenemos que aludir a la población LGBTTI que se encuentra privada de libertad. Entonces, y que hay personas que pertenecen a esta población que tienen una situación de discapacidad, que viven con discapacidad psicosocial, que enfrentan problemas graves de salud, por ejemplo, esto sí lo tenemos documentado en la comisión, por tratamientos, ¿cómo se llaman? Modelantes, ¿sí? Que se inyectan cualquier cantidad de cosas dentro y fuera de los centros de reclusión y que se vuelve un problema de salud que solamente atiende los síntomas y no va al fondo y no hacen cirugías estéticas, nada más cirugías médicas, en fin. Otro ámbito que nosotros hemos visto en la ley es en cuanto a la garantía de condiciones de estancia adecuadas. ¿Sí? Sí habla de que habrá estancias adecuadas para las madres con los niños y establece que se les garantizarán colchones, útiles de aseo, ropa, calzado, pero no especifica que a las mujeres se les proveerá y se les garantizará el cubrimiento de sus necesidades específicas. Y esto nosotros lo tenemos como experiencia en el Distrito Federal, donde en los centros femeniles no hay un presupuesto para adquirir toallas sanitarias, por ejemplo, que no hay presupuesto para garantizar papel sanitario ni pañales para los niños que permanecen con sus madres. Parece que aquí hay una garantía igualitaria porque dice a todas las personas en reclusión se les garantizarán condiciones adecuadas, se les garantizará la ropa, el calzado, útiles de aseo. Pero si no especificamos que las mujeres tenemos necesidades que no tienen los hombres y que si no se garantizan nos ponen en una situación de afectación a la dignidad, nosotros hemos documentado en las áreas de aislamiento de los centros de reclusión personas que carecen de toallas sanitarias, de papel sanitario, en fin, de lo más elemental para permanecer ahí. Entonces, creemos que no es irrelevante señalar que la ley debe ser más específica y hacer esa diferenciación entre necesidades de varones y necesidades de mujeres, porque si no nos lleva a una afectación grave de los derechos de las mujeres privadas de libertad. Sobre esto hay mucho que decir. Otro ámbito que nosotros encontramos es el de las revisiones corporales. Nosotros en el Distrito Federal, la Comisión particularmente ha insistido en que se deben de realizar revisiones corporales, revisiones ginecológicas y todas aquellas que conlleven al desnudo de las personas, porque afecta a la dignidad y que debe atenerse el sistema penitenciario a los más altos estándares y contar con la tecnología, con los aparatos que hagan innecesaria o que tengan como última instancia la revisión corporal. Sin embargo, en esta ley sí prevé
la revisión con desnudo total, e inclusive a personas menores de 18 años, que a esto nos parece totalmente indebido, dado que hay una prohibición así absoluta de sobre todo en cuanto a los niños, ¿no? Igual que las medidas en aislamiento, que es otro tema muy importante. Aquí la ley prevé que se establecerán medidas en aislamiento a personas en estado de gravidez o sobre todo en estado de gravidez por no más de 24 horas, cuando aquí también hay una prohibición absoluta de que estas personas permanezcan en aislamiento máximo cuando este aislamiento no cuenta condiciones para estar, para que una persona esté ahí en condiciones de dignidad, ¿sí? Algo que no quiero dejar pasar, la cuestión de la intervención de los jueces de ejecución. Los jueces de ejecución se les reconoce la facultad o se establece su facultad de poder modificar la pena o hacer el ajuste razonable en los casos que hay enfermedades en las personas en reclusión. Pero creo que están dejando pasar una importante oportunidad de también considerar la suspensión de la pena privativa de libertad cuando estamos hablando de personas en estado de gravidez y que tienen hijos menores de edad y que requieren de su cuidado. Sí establece aquí en este ámbito que el juez podrá ampliar el término en que el niño pueda estar con su madre, pero solamente en casos en que viva con discapacidad. Entonces, no dejemos, y le solicitamos pues a los operadores que no dejen pasar esta oportunidad de oro de incorporar esto a la ley. Por último, y para no excederme en tiempo, quisiera tocar el punto de la Defensoría Pública. En el Distrito Federal hay aproximadamente 550 defensores públicos para todas las materias, y eso incluye los juicios orales en adolescentes y pues los que ya se abrieron para delitos no graves. Entonces, y si tenemos 69 juzgados, más las agencias del Ministerio Público, tenemos que no hay la capacidad de la Defensoría Pública para que haya un defensor público por cada juzgado. No la hay. Y al día de hoy tenemos a defensores que atienden 2 o 3 juzgados a la vez y que están en 2 o 3 audiencias al mismo tiempo. ¿Qué clase de defensa pueden tener? Pero hay algo todavía más grave. Hay 3 juzgados especializados para mujeres que están en el penal de Santa Marta, Catitla. Las defensoras públicas hacen un esfuerzo muy valioso. Sin embargo, no son personas que hayan recibido una capacitación específica sobre perspectiva de género, por ejemplo. Otro asunto en los casos donde hay personas coacusadas, hombre y mujer, no se van al juzgado especializado en mujeres, se van a los otros que están en los centros preventivos. Entonces el defensor público sí acuerda, sí se entrevista cuando lo hace con el varón que está en reclusión, pero no va al centro femenil. Entendemos que no le da la vida, ¿sí? Pero entonces eso debería de estar previsto y brindarle una defensa adecuada. Hay muchas mujeres que pudieran estar libres porque el delito es de cuantía menor, porque no tuvieron una defensa adecuada y fueron sentenciadas pues por lo que había, sin tener una defensa adecuada, cuando pudieron haber demostrado su no responsabilidad, y sin embargo permanecen en la cárcel porque no se les ha garantizado un debido proceso. El reto que existe actualmente ante el nuevo sistema de justicia penal es ¿qué hacemos con tan pocos defensores en el próximo año, cuando ya toda la justicia del Distrito Federal bajo el nuevo sistema? ¿Sí? ¿Cuál es el reto que se ha planteado la comisión misma ante el nuevo sistema de justicia penal y ante la inminente Ley Nacional de Ejecución Penal? Pues es formarnos, prepararnos. Hemos tomado cursos sobre el nuevo sistema de justicia,
acudimos como equipo y como visitaduría y como todas las áreas a seminarios de formación. Participamos en el seminario de Mujeres en Espiral con la maestra Corina, y estamos buscando espacios para formarnos, para poder brindar un mejor servicio a las personas que acuden con nosotros. En la comisión, en la segunda visitaduría, tenemos una serie de denuncias de parte de mujeres que nos hablan de mucha violencia en los centros de reclusión, que nos hablan de invisibilizar sus necesidades específicas bajo el argumento, y parece que nos retrotraemos a los siglos pasados, en lo que ahorita ponía la maestra Rosalinda, porque nos dicen que son locas, nos dicen que son demandantes. Cuando vamos y pedimos cuentas de qué se está haciendo con esas mujeres, no, pues usted ya sabe que es manipuladora. De verdad, que nosotros lidiamos diariamente con esa descalificación de las autoridades, y nosotros aspiramos a que desde la legislación, desde la normatividad, las mujeres sean visibles, ¿sí? Que permeen toda la normatividad que se está construyendo una visión de derechos, ¿sí? No es que les hagamos caso porque seamos buenas personas. La comisión no las apoya porque nos interesa y sintamos muy bonito verlas, no. Tenemos la encomienda, ¿sí? Es nuestra obligación, y eso queremos que se refleje en la legislación, que es obligación del Estado garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, porque a partir de la relación de especial sujeción surge un deber reforzado de estas autoridades de garantizar todos sus derechos humanos, tanto de las mujeres que viven en situación de reclusión como sus hijos que permanecen con ellas, y de los adolescentes en conflicto con la ley. Yo dejaría hasta acá porque creo que ya agoté mi tiempo, pero sí les quisiera marcar algunos pendientes, y que nosotros hemos estado tratando de visibilizar y de trabajar, es qué está pasando con los niños que están en los centros de reclusión, con sus madres, y qué está pasando con los niños que están fuera y que no hay una supervisión del Estado de qué está pasando con ellos. En ese sentido es que la comisión, en la época en la que la maestra Rosalinda estuvo a cargo de la segunda visitaduría, publicó el pronunciamiento general sobre niñas y niños de padres y madres en reclusión. Ahí planteamos algunas preguntas, algunas obligaciones que consideramos tienen las autoridades, y con esto termino. Todas las autoridades que participan o que están presentes en la detención de una mujer y su posterior internamiento están obligadas a garantizar la seguridad de esos niños, de saber dónde están, de saber con quién se quedan, a dónde van, porque hoy, al día de hoy, tenemos casos de madres que después de meses en reclusión están tratando de saber dónde están sus hijos. Muchas gracias. Pues agradecemos a Cruz Arteaga Chicotencatl su reflexión también muy importante, y haremos una pequeña recuento de las reflexiones de cada una de nuestros ponentes un momento más. Y pasaríamos con nuestra última invitada de este panel, Suyem Molina. Ella es abogada, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, tiene un diplomado en Género y Derechos Humanos de la Universidad de Chile, es estudiante de posgrado sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos de la Universidad para la Cooperación Internacional, UCI, y la Universidad de Barcelona. Es defensora pública desde 1998, actualmente es defensora pública supervisora en la Dirección de Defensa Pública a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia Legislativa y coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa de la institución de su país. Muy bienvenida a México y al Senado de la República. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo espero no aburrirles, admiro las ganas de poder estar ustedes en este espacio escuchándonos, y la verdad es que estoy muy emocionada, señora senadora, porque este es el lugar idóneo para tener este tipo de conversación y de diálogo. Este es el lugar idóneo
para construir entre distintas disciplinas profesionales y la visibilización de una problemática que no es ajena a la región y que tampoco es ajena a Costa Rica. ¿Qué lleva a la defensa pública a iniciar este sueño que inició hace 3 años? Y hoy es un día muy especial, luego les enseñaré por qué, porque hoy mi bebé está cumpliendo 2 años y su mamá está aquí. Pero desde que Santiago estaba en el estómago, yo siempre le dije que iba a luchar por la libertad. Y por eso lo dejé en Costa Rica y vine aquí a hablar con ustedes. Pero también quienes trabajamos haciendo lobby con los senadores y diputados, yo también les decía, señora senadora, aprueben esa ley porque ese bebé va a nacer aquí. Y fue así como 3 meses antes de que Santiago naciera, en el 2013, se aprobó la ley 9161 que les vengo a contar hoy. ¿Qué lleva a la defensa pública a involucrarse en esto? El sentido humano era lo que nuestra directora decía, el drama humano de la privación de libertad. Los defensores y defensoras públicas que visitábamos los centros penales de Costa Rica, vivíamos eso que a mí me apasionó, porque es ver madres privadas de libertad, ver niños, hijos e hijas sin sus madres. Si ustedes me dicen, esa fue la primera motivación que nos sentamos a dialogar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque los defensores y defensoras íbamos a las audiencias, no tenían nuestras usuarias con quién dejar a sus hijos e hijas, y nos decían, por favor, callen a ese chiquito para continuar el juicio. Necesitaban juzgar sin escuchar el llanto de un hijo que iba a sufrir con esa privación. Y nuestros compañeros llegaban a la oficina y nos decían eso todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas penas de prisión? ¿Qué hacemos? Ahí inicia ese sueño que hoy no puedo creer que estoy aquí. Y eso me da mucha esperanza de que podamos seguir construyendo en la región. Costa Rica no tiene una situación, somos un país muy chiquitito, y para alguien de Costa Rica y una persona bajita como yo, ver en un avión Distrito Federal tan grande, y las cifras que ustedes manejan, pues yo estoy viendo hacia arriba. Sí les quiero decir que la realidad no es muy ajena, que los porcentajes de privación de libertad son muy similares. Aquí hablan de 5%, que es posible que hayan más. Nosotros seguimos teniendo un 7% de privación de libertad en un país chiquitito con un solo centro de privación de libertad para mujeres, pero que al ser uno solo y estar en la capital, sucede lo mismo que hemos hablado esta tarde, lo mismo. Y ahí no voy a perder mis minutos contándolo porque la realidad es muy similar. Pero ¿qué sucede con Costa Rica? Somos un país de paso, que pasa la droga, que va hacia el norte y a Europa, y se queda droga en el país, y tenemos gente joven, personas jóvenes, cometiendo delitos por razones asociadas al abuso problemático de drogas. Pagan con droga por razones geopolíticas, esa droga se vende en el mercado local, y tenemos un 64% de muchachos y muchachas privados de libertad que han cometido delitos contra la propiedad muy similares. Tuve una conexión total con lo que hablaba el exponente del panel anterior, Luis, y son muchachos que entran a la prisión y en una condición de hacinamiento que vergonzosamente hoy tiene Costa Rica, de un 51% de hacinamiento carcelario. ¿Qué significa eso en cifras? Tenemos 10.500 espacios para alojar personas privadas de libertad, pero hoy tenemos 15.000 en esos mismos espacios, sin recursos humanos que puedan atender las necesidades tal y como lo manda la regla de Tokio. Que hago un paréntesis acá para invitarlos que ojalá ese esfuerzo tan importante que están haciendo ustedes con la ley de ejecución de penas de México, puedan darles una lectura con los anteojos, de las reglas de Bangkok. Léanlas comparando, es muy fácil. Corina tiene el modelo para hacerlo, ya te comprometí, Isabel también, y Nicha, que ahora la van a conocer.
y yo también, y las reglas de Tokio para el resto de la población. Con esos dos anteojos son increíbles los hallazgos que hay, que podemos encontrar para mejorar esa oportunidad. En esa condición, cuando nosotros fuimos por primera vez al Senado, me tocó estar con compañeros policías del Poder Judicial de Costa Rica, que estaban un poco molestos con las posiciones que yo llevé. Pero ese día nosotras, defensoras y defensores, siempre tratamos de litigar con lo que hay, y yo les dije, ¿quiénes de ustedes participan en los operativos policiales de los centros de detención cuando introducen drogas a centros penales? Y me les quedo viendo y digo, ninguno, porque esta no es investigación judicial. Ellas mismas las entregan en la puerta. ¿Y por qué ellas introducen drogas a centros penales? Porque como regresando, soy un poco dispersa y me salí del guión. Ellas, ¿qué sucede? Estamos encerrando a esa población privada con un problema de consumo problemático de drogas, no la estamos atendiendo y continúa la demanda. Y entonces, no resolvemos por ningún lado, sino que se va por el hilo más delgado, que es detener a las mujeres que intentan meter a drogas a centros penales. Esta ley de Costa Rica fue, la que sigue es ahora la que sigue, no, ok, dejémoslo ahí, ahora les ¿qué sucede? Es un delito con rostro de mujer, era un delito que el 90% de los casos lo cometían mujeres, por una razón muy básica. Si quieres, perdón, es que creo que seguro lo borré, ahí está. Borré, no, me traje la presentación que no era, pero bueno, pongamos el título y ahora yo la voy a aclarar. Quienes quieran el artículo, con mucho gusto se los paso, y también tenemos la ponencia. ¿Qué sucedió? Ese era un delito, es una acción afirmativa que hace el Estado costarricense, porque nosotros con la investigación que hicimos logramos demostrar que era un delito cometido especialmente por mujeres, y en la negociación parlamentaria iba a ser muy complicado poder pasar una ley con género para toda la población. Tomamos una decisión estratégica de ir a tratar un tema específicamente de un delito con rostro de mujer, con una mujer muy similar a lo que hemos hablado esta tarde, con condiciones de vulnerabilidad. Cuando yo las entrevistaba y les decía, ¿qué estaba pensando usted cuando llevaba esos 100 gramos de marihuana en su vagina al centro? Licenciada, yo no estaba pensando en lo que llevaba, yo estaba pensando en lo que iba a poder comprarle a mis hijos cuando saliera de aquí. Y cuando la defensa llevábamos a juicio a decir eso, decían otra vez la defensa pública repitiendo el guión. No era el guión, era la realidad de ellas. Y fue así como con los estudios nosotros le pudimos dar los insumos a los y las parlamentarias para que pudieran convencer a los compañeros de aprobar la ley de Costa Rica. ¿Qué sucedía antes de la reforma? Estas mujeres en esta condición recibían la misma pena privativa de libertad de 8 a 20 años que hubieran recibido si estaban sacando un contenedor de droga a Europa. Era la misma pena, y ese hoy sigue siendo un pendiente porque seguimos juzgando a las mujeres por microtráfico con estas mismas penas. Esa es una tarea pendiente, y esta pequeña ley fue una ventanita en una ley de más de 20 años que ha tenido más de 20 reformas hacia arriba para penalizar más, pero sin leer la realidad de género que está pasando. Para el momento de la reforma, Costa Rica tenía, cuando hicimos el estudio en el 2012, 780 mujeres en el Centro Privado de Libertad, un 6.75% de la población nacional, que el 69% eran delitos asociados a psicotrópicos, microtráficos, y el 23% era por introducción de drogas a centros penales. Que sí, desde la lectura del derecho, era un delito que no se consumaba, nunca se lesionaba, era un delito de peligro, porque la droga nunca ingresaba, pero recibían la misma pena que si estuvieran sacando droga a Europa.
Ahora voy a pasar el video que va a explicar un poco lo de la presentación, que grabé, la que no era. Es un video de 5 minutos que hicimos en ocasión de la reforma. Llamado libertad. El 22 de octubre del año 2013 se escribió una historia de justicia humana en el Centro Penal de Atención Institucional Buen Pastor, a favor de mujeres privadas de libertad. En Costa Rica, al día de hoy, hay 830 mujeres privadas de libertad, 484 de ellas por infracción a la ley de psicotrópicos. De estas 179 están detenidas por introducción de drogas a centros carcelarios. Gracias al impulso determinante y decidido de la Defensa Pública de Costa Rica, el 23 de septiembre de 2013, en Costa Rica entró a regir la ley número 9161, que busca introducir proporcionalidad y especificidad de género a las mujeres sentenciadas por el delito de introducción de droga a centros carcelarios. Esta ley tiene como base la consideración de razones humanitarias y de justicia social de género y busca hacer latente el drama que sufren mujeres condenadas a penas mínimas desproporcionadas de 8 años de prisión por introducir droga a centros penales. ¿En qué consiste esta reforma legal con perspectiva de género? El artículo 77 de la Ley de Psicotrópicos establecía una pena de 8 a 20 años para las mujeres que introducían drogas a los centros penales, independientemente de la cantidad de droga o de sus circunstancias personales por las cuales había cometido el delito. A raíz de las penas tan altas que sufrían estas mujeres, la defensa pública y los legisladores Carlos Góngora y Ana Saborío impulsaron en la Asamblea Legislativa una reforma legal para rebajar esa pena que era evidentemente desproporcionada e irracional. Entre los presupuestos que la defensa pública debe demostrar es que sean jefas de hogar, adultas mayores, se encuentren en condición de pobreza o que tengan bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad. Esta es la primera reforma legal con perspectiva de género que busca una reinserción a la sociedad y a las familias y constituye una acción positiva que materializa un verdadero acceso a la justicia. Realmente se materializa, digamos, todos los principios rectores de las reglas de Bangkok y a través de una reforma legal que atiende la vulnerabilidad de la mujer, la pobreza, la violencia, se establecen beneficios en la fase de ejecución. Muchas de estas mujeres habían introducido droga por coacción o amenaza de sus parejas. Otras, motivadas por razones de necesidad y pobreza, se veían obligadas a cometer ese delito, en algunos casos a cambio de $40 para el sustento de su familia. Una vez hice algo que no tenía que hacer y que estoy arrepentida y decirles que me perdonen por todo lo que hice, porque de una otra manera los hijos sufren, no tanto uno aquí sino los hijos y la familia, que sigan adelante y no desaprovechemos la oportunidad que nos están dando hoy. De mi parte pienso aprovecharla, que no cometan este error, porque a mí me duele mucho haber perdido mucho tiempo de no estar con mis hijos y que no lo cometen, porque separarse los hijos y llegar a una cárcel, a un ambiente que no es el de uno, es muy duro salir de aquí, muy fácil entrar pero muy difícil salir. A partir de esta reforma, en la etapa de investigación del proceso, si una persona es acusada por introducir droga al centro penal, puede acogerse a una medida alterna para lograr su libertad. La Defensa Pública de Costa Rica asume un nuevo reto para impulsar la implementación de redes de apoyo a las mujeres que ingresen y egresan de prisión en el marco de acción de Eurosocial y a través de un proyecto de políticas para el acceso a la justicia e integración social para la población privada de libertad y familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad. La Defensa Pública invita a las defensorías de América Latina y el Caribe para que impulsen redes de apoyo y además
tengan un liderazgo para lograr un tratamiento integral de estas mujeres. Lo que queremos es ofrecer oportunidades para que ellas vivan de la mejor manera su sueño llamado libertad. Me siento feliz porque se puede estar con mi familia y voy a hacer mi vida normal. Es una felicidad grande, que es cierto. Tratar de ser mejor cada día, hacer las cosas bien, ir a buscar a mi familia. Eso es lo primero que voy a hacer. Y darles la sorpresa porque ellos no saben que ya me dieron la vida. Esa ley implica varios desafíos, porque ¿qué es importante? Hemos tratado en la sistematización llevar los datos para que los legisladores y legisladoras que dieron ese paso valiente en Costa Rica sepan que no tienen nada de qué arrepentirse, sino de sentirse orgullosos. Esa iglesia que está allí fue hace exactamente hoy 2 años, se dio la audiencia masiva para que salieran. En esa audiencia, naturalmente yo no pude tener el placer de estar porque estaba cuidando a Santiago de un día de nacido. Pero el día que se aprobó la ley, que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, la ratifica en el Día de la Madre de Costa Rica, que es el 15 de agosto, y que es mi cumpleaños, eso inicia una serie de ansiedad en el centro penal, porque era el sueño de la libertad y qué iba a pasar. Entonces, para evitar el conflicto que era esta presión, nosotros la reunimos en esa iglesia para explicarles la reforma, para manejar el tema de la expectativa y la ansiedad. La buena noticia es que esa iglesia quedó vacía. Todas salieron, las que están allí. Y la buena noticia que le puedo decir, señora senadora, no regresaron. La reincidencia no llega al 1%. Y esos son números. Y esos números no nos los quita nadie. ¿Qué pasó después? Cuando ellas salen, somos libres, ¿y ahora qué? Tuvimos un problema con esta población. Y ojalá ustedes en la ley de ejecución puedan resolverlo. El tema de los antecedentes criminales. ¿Qué pasaba? Tenemos otro reto en Costa Rica. Resulta que estas mujeres que no son violentas, que no utilizaron, que no son pertenecientes a crimen organizado, que no son parte de una estructura criminal, que cometieron el delito tomando decisiones, porque ellas son mujeres capaces de tomar decisiones, mujeres sujetas de derecho. No me gusta el Lombrosio, no lo utilicen nada. Tomaban decisiones en circunstancias muy difíciles que cualquiera de nosotros tomaría. Cuando usted tiene un hijo con hambre, ¿quién soy yo para juzgar? Y entonces ellas salen y dijimos, sí, este grupo ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cómo van a conseguir trabajo? El tema de los antecedentes también tienen que ser proporcionales. En el caso de Costa Rica les manchamos las hojas 10 años después de que salen. 10 años contados a partir del día que egresan del centro penal. Eso se vuelve una segunda sanción. Y claro, les decimos, tienen que ir a buscar trabajo. ¿Quién le va a dar el trabajo con la hoja manchada? Aquí es un tema que estamos trabajando con la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de que sea proporcional. Porque hay que tomar decisiones de política criminal. Si es crimen organizado, si es homicidios violentos, está bien 10 años. Pero si son hurtos famélicos, si son introducciones de drogas a centros penales, ¿cómo le vamos a tener la misma cantidad de años? Las estamos condenando 10 años más a seguir el riesgo que implica la privación de libertad. En Argentina, una mujer que conocí me decía, yo estuve 4 años en prisión, pero duré 4 años más para volver a recuperarme y vivir en sociedad. Eso implica la privación de libertad. En el caso de ellas dijimos, van a salir, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Es la parte institucional. Ustedes, pongámonos en los zapatos de ellas, lo que siempre hemos dicho. Pasemos a ver si está la red, espero haberla grabado. Ok. Ellas salen y hubo tanta
unión interinstitucional que hicimos en el momento de la tramitación. La defensa no lo hizo sola, lo hicimos con un montón de aliados, muchas voces apoyando esto y respaldando a los legisladores y legisladoras que dieron el paso de apoyarnos. Luego dijimos, necesitamos que no regresen a prisión, que no reincidan para poder seguir trabajando el tema de microtráfico y que la proporcionalidad de género sea un eje transversal. Ellas iban a una institución pública y suena muy cruel lo que voy a decir, pero es lo que ellas me cuentan. Sí, mire, que usted es pobre y viene saliendo de prisión, de haga fila, que hay mucho pobre. ¿Qué pasaba allí? Fue donde nos unimos a una red de derivación institucional con el apoyo Eurosocial que no implicó recursos públicos adicionales. Entiendo que acá van a discutir pronto el presupuesto general de la República, en Costa Rica también, y venir a pedir recursos adicionales para esta población es como subir el edificio más alto que está aquí cerca, que me enseñaron hoy, de 102 pisos. Entonces dijimos, no, tenemos que ponernos de acuerdo y se firmó el año pasado un protocolo interinstitucional donde jerarcas de instituciones sociales se pusieron de acuerdo para hacer como una ventanilla expedita para poderlas atender a ellos. De tal modo que quienes las recibimos, porque los defensores y defensoras vivíamos la presión, las queremos ayudar, pero ¿cómo? Si las mandamos y las devuelven de las instituciones. Hoy con ese protocolo nosotros mismos derivamos los casos. En esta etapa todavía es un bebé pequeño como mi hijo, está caminando, está muy enfatizada en la parte de asistencia social que ellas necesitan en esa primera etapa que salen. Son acompañamientos muy cortos, no pasan de 18 meses, pero si usted las ayuda, ellas ayudan a otras. Es como multiplicar los panes. La primera generación que ayudamos están ayudando al resto. Ese es el primer grupo. Salieron 150 mujeres de prisión, pero las nuevas infractoras, porque mientras haya gente privada de libertad, mientras no tengamos una visión de mitigar daños, de reducir daños con el consumo de la gente privada de libertad, con los niveles de ansiedad, soledad y tristeza que se vive allí, va a haber una demanda del servicio y van a seguir cayendo infractoras, pero hoy son juzgadas con proporcionalidad y quienes son primarias, que es la gran mayoría, no ingresa a prisión. Ahí, Rosalinda, yo te contestaría la pregunta de lo que decías, ¿cuál es el modelo ideal? El modelo de ejecución extramuros. Sale más barato para el Estado. Estas mujeres, hoy que cometen los delitos, hemos logrado que ellas mismas entremos a las causas cuando las estamos atendiendo. El modelo de ley que tiene los incisos que obligan a los operadores de justicia a ver, como decía doña Cruz, el ser humano que estamos juzgando. También vamos a la causa del delito y en los planes reparadores proponemos soluciones para atender esas circunstancias de riesgo. Hoy no entran a prisión. Lo otro es, los índices no han aumentado. No han aumentado, más bien han disminuido y ahora está saliendo un fenómeno nuevo que estamos estudiando, que están las organizaciones utilizando los transexuales para cometer el delito. Porque ya las mujeres, con la difusión que se dio, ya otras ya no van, porque ha habido mucha difusión e información para que ellas tomen decisiones. Eso ha sido, y lo otro que pasaba antes, que no pasa ahora, es que era una justicia muy fría y sin rostro. Como las penas eran tan altas, como les contaba, de 8 a 20 años, como si estuvieran sacando un contenedor de droga a Europa, como si fueran la jefa de una organización criminal internacional, pero no, solo llevaban 100 gramos de droga a un centro penal, droga que nunca entró, ellas mismas la entregaban en la puerta. Eran juicios en silencio. Nosotros en Costa Rica, en el modelo acusatorio, y me imagino que acá está también, el proceso abreviado es un proceso de aceptación de cargos. Yo acepto los cargos a cambio de que me rebajen la pena. ¿Qué pasaba? Nunca contaban sus historias. Todo lo que ellas vivían era totalmente invisibilizado, porque aceptábamos los cargos para obtener una reducción de penas. Ellas se entregaban de primero porque querían salir de eso rápido para seguir la vida con sus hijos. 98% aceptaban los cargos sin hablar del hecho. Eso sigue ocurriendo hoy con microtráfico, pero con este grupo de mujeres
Hoy sí hablamos de lo que pasó y las circunstancias gracias a la posibilidad que dieron los legisladores. Para terminar, también no es solo una ley pro defensa pública, para nada. Los mismos fiscales del Ministerio Público de Costa Rica y los jueces y juezas sienten que tienen una maniobra más para poder valorar el caso concreto, porque también los operadores de justicia necesitan márgenes de acción para poder valorar el caso concreto. Cuando ponemos penas tan altas, los que trabajamos en el sistema no tenemos opciones de ver tanto al ser humano como si lo hiciéramos. Imagínense ustedes que un día de prisión en Costa Rica, no sé si acá lo tienen estimado, cuesta $48 al día. Un proceso penal, desde el día en que los detienen hasta el día en que los juzgan de delitos simples como estos, de introducción de droga a centro penal, cuesta en Costa Rica $12.500 cuesta un proceso penal, pagándonos a los jueces, defensores y fiscales que operamos allí y a los que hacen los traslados de todos los recursos judiciales que se invierten. Una justicia que para nada ve al ser humano que está allí, simplemente lo estamos juzgando y luego lo metemos a la cárcel con $48 al día. Y la lesión del tejido social, ¿cuánto cuesta los hijos e hijas que no están siendo atendidos? Esas son cifras que debemos acompañar del rostro humano que queremos ayudar, porque es más fácil para quienes toman las decisiones tener los datos a la mano. En cambio, un proceso con solución alterna no llega a $600 al día, la reincidencia baja y los hijos están siendo atendidos. Esos son elementos que yo quiero transmitirles que pueden servir para tomar decisiones. Y ojalá en la ley de ejecución de pena de México puedan ser más ambiciosos que Costa Rica y puedan introducir esos elementos de proporcionalidad y género en la ley de ejecución, porque se puede beneficiar a más gente. Lo bueno que pasó allá, para ir cerrando, es que a raíz que esto ha ido funcionando y los datos están y las historias están, ya los mismos operadores, no la defensa, porque siempre vamos a ser pro libertad, pero el Ministerio Público, los jueces en sus sentencias han comenzado a pedirle a los señores y señoras diputados, denos más márgenes para poder valorar el caso concreto. Y eso es lo que genera este tipo de legislación. Muchas gracias. Muchas gracias a la defensora Suyén Molina de Costa Rica por compartirnos su experiencia, y creo que todas las exposiciones de esta noche han sido pues muy claras y sobre todo de una gran valía. Comienzo muy rápido señalando que la participación de Mario Alberto Torres López de la Defensoría Pública Federal pues también nos pone en perspectiva de lo que está sucediendo en el sistema penal mexicano y cuál ha sido el hallazgo en cuanto a el número de mujeres, el tema del drama que sufren las mujeres que además son indígenas y que tienen todavía una problemática mayor. El video que tuvimos oportunidad de ver, donde vemos esta realidad. También, por supuesto, en la exposición de Rosalinda Salinas de la Procuraduría General de la República, que también nos habla de esta realidad que tenemos en México, que decía ella que tenemos dos Méxicos, uno normativo en donde pareciera que la norma dice que los derechos humanos tienen pleno ejercicio en nuestro país, y sin embargo el México que ella señala como el México de a pie, y el desafío que tenemos de reducir esta brecha entre el México normativo y el México real para lograr que las instituciones realmente apliquen estos cambios normativos y se traduzcan en una mejora a los derechos humanos de todos los mexicanos. También este necesario cambio en nuestro sistema penal. Ella hablaba pues en concreto de la defensa, del número tan grande que tenemos de mujeres que requieren del servicio de la Defensoría Pública, y que esto nos habla también
de las carencias económicas de las mujeres, de esta feminización de la pobreza a que se refería. La necesidad de atender al contexto personal de las mujeres cuando se juzga, y que es una parte esencial en esto que nosotros aspiramos a que tengamos una justicia con perspectiva de género. Y finalmente nuestra expositora nos dejó dos retos importantes: dar voz a las mujeres y el análisis de las circunstancias contextuales del delito. También pues me refiero a la reflexión que hace Cruz Arteaga de la segunda visitaduría del Distrito Federal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se refirió concretamente al proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal desde la experiencia del Distrito Federal, de las cuestiones exitosas que se han dado ya en el Distrito Federal, y que a partir de esta experiencia pues se construyó un documento que se entregó a las comisiones dictaminadoras, en donde nos hace puntualmente algunos señalamientos del proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Justicia que habría que retomar. Entre ellas pues se habla de los derechos de las mujeres privadas de libertad, el derecho a la salud, para visibilizar a las mujeres y concretamente sus derechos, y de manera muy particular algunas situaciones importantes. El tema de las mujeres con discapacidad y que están privadas de libertad, las garantías de condiciones de estancia adecuadas, cómo deben cubrir necesidades específicas, y cómo este trato igualitario lleva a un trato que genera desigualdad. Yo recuerdo en una ponencia del Tribunal Electoral justamente sobre perspectiva de género, una de las ponentes nos decía: el trato igual entre desiguales no produce más que desigualdad, y en este caso creo que queda muy bien, ¿no? Y se refería Cruz a cuestiones específicas que tenemos las mujeres que no tenemos hombres y que se tendrían que atender en los penales. Y por ello pues la necesidad de que la ley sea más específica en algunas cuestiones importantes, como el tema de revisiones corporales para mujeres y menores de edad. Por supuesto, también la necesidad de contar con defensores que cubran todas las necesidades de los juzgados, pero que además tengan un programa permanente de capacitación. Ella concluía con que el reto fundamental es formarse y prepararse en todos los ámbitos de la operación del sistema penal acusatorio, que finalmente llega ya al Distrito Federal. Marcaba un pendiente fundamental que recogemos puntualmente y que tiene que ver con los niños en los centros de reclusión y los niños fuera del centro de reclusión, y qué va a ser de ellos, y hay que atender esto desde el plano legislativo, pero también desde el plano de política pública. Y finalmente la exposición de nuestra invitada de Costa Rica, de Suyen Molina, en donde nos comparte esta experiencia de Costa Rica con esta ley que finalmente atiende una reducción de pena, atendiendo a cuestiones personales y al tema de mujeres, y esta experiencia que ha brindado en Costa Rica datos positivos. Ella pues lo detalla con mucha claridad, pero además nos deja también varios temas que finalmente están dentro de la problemática que enfrenta el sistema acusatorio en México, que tiene que ver con qué pasa con el seguimiento que se da a quienes salen de prisión, la realidad a la que se enfrentan cuando cuestionan antecedentes penales, y esto a lo que ella se refería con una segunda sanción concretamente para el caso de mujeres, y los retos
que tenemos en adelante una gran experiencia en donde no solamente se habló de una reducción de la pena, sino de un acompañamiento y un seguimiento a lo que pasó con este grupo de mujeres que salieron de prisión y lo importante que resultan las salidas alternas a la prisión. México enfrenta, como ustedes saben, una crisis en el sistema penitenciario en términos generales, pero cuando revisamos el tema mujeres, necesitamos ir caminando, avanzando a esta justicia con perspectiva de género. Por eso creo que este foro ha sido muy importante. Yo les comento que no solamente participo en la Comisión de Igualdad, sino que también formo parte de la Comisión de Justicia y además de formar parte de las mesas que están estudiando la ley de ejecución penal. Hemos tenido varias mesas de trabajo, acabamos de tener una incluso con la procuradora para revisar algunos temas que todavía están encorchetados dentro de la ley. Yo le propondré a la senadora Diva que dentro de la Comisión de Igualdad generemos un documento muy concreto a partir de lo que se generó en este foro, todas las observaciones que ustedes nos están generando y que la Comisión de Igualdad las presente a la Comisión de Justicia para que se tomen en el proyecto. Entonces, creo que esto va a ser muy importante. Creo que la senadora Diva también está en la Comisión de Justicia, ¿no? Está, pero bueno, pero estamos ahí varias, está la senadora Angélica de la Peña, que también forma parte de la Comisión de Igualdad, y creo que eso va a ayudar para que en el proyecto que se está discutiendo, todas estas propuestas queden en el texto, y pues yo me pongo a sus órdenes para empujar este tema, y agradezco, creo que esto ha sido un panel de lujo y que además pues ha sido muy orientador. Yo felicito a todas las ponentes, les agradezco su tiempo y creo que este ejercicio va a tener buenos resultados a favor del acceso de las mujeres a la justicia. Muchas gracias.